La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Paola Cabezas, ella es asambleísta por UNES. Paola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, gracias por permitirnos estar acá. Paola, cuénteme, ¿será UNES parte del diálogo con el gobierno? Pero por supuesto, es imposible poder construir, al menos reconstruir, diría yo, porque en realidad es muy poco lo que podemos vislumbrar por parte del Ejecutivo en materia de política pública, y lo que corresponda a nuestra función del Estado, que es la legislativa. Hemos estado siempre abiertos al diálogo con el Ejecutivo. Es más, hace 4 meses, justamente que se convocó por parte del actual ministro de Gobierno a una reunión con coordinadores de bancada, un espacio público donde se dieron varias líneas de lo que, a decir del ministro, iban a ser justamente el inicio de varios diálogos. Desde hace 4 meses no se ha vuelto a instalar un espacio de diálogo con el gobierno a través de su ministerio. El presidente de la Asamblea Nacional ha hecho varios acercamientos. Recuerde que primero lo hicimos cuando fue las movilizaciones de junio, en donde el presidente puso la institucionalidad de la Asamblea Nacional como un mecanismo de intermediación para el diálogo con los manifestantes o con las organizaciones movilizadas, y justamente ha vuelto a insistir en la importancia de ese diálogo. Es más, ya no solamente estamos hablando de un diálogo, sino de buscar mecanismos técnicos para institucionalizar una mesa que permita, en primera instancia, poder ser el espacio donde se puedan discutir previamente los proyectos de ley que para el Ejecutivo son importantes. ¿Existen puntos de concordancia entre el gobierno y la mayoría opositora de la Asamblea? Es que no se trata de la mayoría opositora, se trata de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene un objetivo, que es poder trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano. No se trata de trabajar para los intereses de un grupo minúsculo que es el que cogobierna con el presidente Lasso. Y hago énfasis en esto porque cuando la Asamblea Nacional se ha negado a aprobar proyectos es porque son inconstitucionales, porque tienen conflicto de intereses, porque hay alguna cosa que no beneficia al pueblo ecuatoriano. Y yo creo que esta mayoría de la que tanto hablan no deja de ser un grupo que representa a un gran sector del pueblo ecuatoriano. Definitivamente, pero el gobierno cree que hay una férrea oposición por negar todos sus proyectos en la Asamblea. Eso es lo que siente, ¿no? Por eso la pregunta. Para nada, yo creo que han existido los argumentos jurídicos y técnicos para en su momento negar esos proyectos. Pero debería haber condiciones para sentarse a ese diálogo, para contar con la participación de una oposición en la que, al sentir del gobierno, pues simplemente se opone por oponerse. ¿Hay condiciones para ello? Eso no existe, ha sido una construcción mediática de que la Asamblea se opone por oponerse. Tanto así que justamente se están buscando los mecanismos para que exista una mesa técnica. Mesa técnica en donde participen técnicos de la Asamblea Nacional y también del Ejecutivo. Entendería que la primera ley que quisiera el gobierno, dicho por el coordinador de la bancada de gobierno, es volver a ingresar la ley de inversiones para que sea tratada dentro de la Asamblea Nacional. No nos negamos a la ley de inversión, pero creemos que es importante revisar los mecanismos técnicos para que no sean leyes inconstitucionales o que vayan a afectar el bolsillo de la clase media, de la clase trabajadora, y que beneficie a la mayoría. Esto creo que son elementos fundamentales de un diálogo que debe beneficiar a todos. Creo que eso ha sido lo más transparente que hemos planteado como Asamblea Nacional. El diálogo abierto, siempre, transparente, con las puertas abiertas y obviamente sin que esto represente que estemos a favor de muchas medidas económicas que el presidente ha tomado. Por eso creo que el diálogo debe ser justamente buscar puntos comunes para el beneficio de la mayoría, no de un grupo minúsculo que gobierna con el presidente Lasso, sino con la mayoría que está esperando justamente que se resuelvan los problemas de inseguridad, trabajo, educación, salud, que son los problemas fundamentales que buscan los ecuatorianos que sean solucionados. Bueno,
Hace 2 días atrás, el propio ministro Jiménez señaló que el diálogo estaba suspendido después de que la mayoría de oposición pues incumplió una resolución judicial y posesionó a Raúl González como nuevo superintendente de bancos. Le estoy diciendo lo que dijo el ministro. Habrá votaciones en la Asamblea que no le gusten o le disgusten al gobierno. Sin embargo, ese es el contrapeso de poderes necesarios en la democracia. Eso es lo que sostuvo Sáquisela frente a la negativa de Jiménez justamente sobre que se había roto este diálogo por la posesión de González como presidente de la Superintendencia de Bancos. Esta posesión tan polémica de González ¿va a ser parte del diálogo con el gobierno, con el Ejecutivo? Es que nosotros no hicimos nada que no esté facultado en la Constitución y en la ley. Parte de lo que hacemos como legisladores es posesionar las autoridades, y lo que se hizo fue eso. De allí que al ministro de Gobierno, al presidente Lasso, le guste o le disguste, no debería ser ese un punto de inflexión para que se paralice el diálogo. Yo creo que no se puede actuar de manera, primero, tosuda, no se pueden poner posturas individuales. Yo creo que aquí, cuando estamos hablando por la Asamblea Nacional, hablamos por la institucionalidad que representamos y por el pueblo ecuatoriano que está por nosotros. Yo creo que eso es un punto importante. Puede que no le haya gustado al ministro de Gobierno que hayamos tomado la decisión de posesionar al superintendente de bancos, es nuestra facultad. Y lo otro, bueno, si ellos deciden parar el diálogo con la Asamblea Nacional por una acción que es legítima, bueno, allí ya, insisto, no puede el país estar siendo gobernado por pataletas o porque consideremos que no estamos de acuerdo con una acción constitucional que la Asamblea debe cumplir. Son dos cosas completamente distintas, y si ellos deciden bloquear el diálogo con la Asamblea Nacional por esta acción, bueno, que quede en la cancha de ellos y no que sea una responsabilidad de la Asamblea Nacional. Que quede claro, la bancada de UNES estamos abiertos al diálogo con el Ejecutivo, con puntos claros, poniendo en el medio al pueblo ecuatoriano, hablando de leyes que vayan indiscutiblemente en el beneficio de la gente, sin que esto represente retrocesos laborales, sin que esto represente golpear el bolsillo de los ecuatorianos. Al contrario, buscar una salida a través de leyes que reactiven la economía y que le den facilidades a los ecuatorianos de poder sentirse seguros en un país que en este momento lo requiere tanto. Pero puede haber un diálogo cuando pues el gobierno cree que no se respetan las funciones ni las decisiones constitucionales respecto a justamente el tema de la posesión del superintendente de bancos. Y hago aquí un paréntesis y digo, ahí está claro que no es una construcción mediática esa oposición que dice el gobierno, es un discurso del Ejecutivo, el que dice hay una oposición que simplemente se opone a todo de parte del Ejecutivo. No es una construcción mediática, está claro. Le voy a hacer una línea de tiempo sobre el punto que usted habla, que es, ahora resulta que el conflicto con el gobierno ahora es la posesión del superintendente. Le voy a comentar. La terna de la superintendencia de bancos fue enviada por el presidente Lasso al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo que le faculta la ley, hizo todo el concurso que corresponda. Seleccionó al señor González, que en un momento también, yo sé que no les gusta mucho que se diga esto, pero en un momento resultó que el señor era correísta. Acuérdense que hubo toda una semana, todo un framing diciendo que había que bajárselo porque el señor era correísta. Bueno, que el presidente explique cómo es que envía una terna, él, no nosotros, él envía una terna en donde hay un correísta. Que lo responda él, no deberíamos responderlo nosotros porque no conocemos al señor González, no sabemos quién es. Resulta que luego que el señor resulta ganador del concurso, envían a la Asamblea Nacional un documento para su posesión. Eso es lo que hace la Asamblea, nada más. Ahora, que el Consejo de Participación Ciudadana se haya bajado el concurso, que ya no les gusta el señor ya está el González. nombre, me olvidé. Que ya no les guste porque no se alinea a los intereses del presidente banquero, eso ya es otra cosa. A ver, Paula, pero es que no estoy el enfoque o tal vez mi pregunta fue malentendida. No estoy preguntando por qué lo hicieron y si esto tiene una justificación legal dentro de las funciones de los asambleístas. A lo que voy es, ¿se pueden sentar a un diálogo en la oposición, en la asamblea o la mayoría de la asamblea
con el gobierno después de estos tirijales, que no estoy preguntando si son correctos, legales, adecuados, o si estaba fuera o dentro de las funciones de cada uno. Lo que me refiero ¿es posible sentarse a dialogar después de todo lo que ha pasado? Por supuesto, Giselle, porque esas son cosas de forma, más no de fondo. El fondo es el pueblo ecuatoriano. No podemos seguir en una disputa estéril que no le beneficia. ¿Usted cree que a los ciudadanos que están inseguros le importa la superintendencia? ¿Usted cree que a la gente que no tiene trabajo, que no tiene que comer, le interesa las pataletas del ministro de gobierno? ¿Usted cree que a la gente que está sin trabajo, asustada, o no les asusta que existan actos terroristas, coches bombas, que la gente no pueda vivir, que estemos casi en vilo, que no podamos tener tranquilidad y estabilidad ni siquiera emocional, y mucho menos saber que podemos emprender, trabajar en un país donde no hay condiciones? Eso es lo de fondo. Lo otro son cosas de forma, y que a veces creo que son, cosas que se van generando en el camino para no tratar las cosas de fondo. El país se está desangrando, el país no puede más, y téngalo por seguro que en esta bancada van a encontrar gente con capacidad de diálogo, con madurez política y al menos con un dolor a este país al que queremos y por el cual estamos aquí, porque todos hemos llegado a la Asamblea Nacional de una u otra manera por la decisión del pueblo ecuatoriano. Hagamos una tregua, que sea por el pueblo ecuatoriano. No tenemos ningún inconveniente en hablar con el Ejecutivo, porque, insisto, los temas que tengan que ver con divergencias políticas son políticas, pero el fondo de nuestro trabajo siempre va a ser el pueblo ecuatoriano y estamos dispuestos al diálogo, obviamente, sin tampoco irnos en contra de nuestros principios y sobre todo en contra del pueblo ecuatoriano, que esa ha sido siempre nuestra agenda. Si hay esa apertura al diálogo, esas ganas de querer conversar por el país, por la situación, por la problemática principal que es la que le afecta a la ciudadanía, lo que usted acaba de decir, la inseguridad, la falta de empleo, si la intención es abrirse a dialogar sin ningún tipo de condiciones para poder avanzar en esta lucha por un país que necesita ayuda de todos los sectores, ¿por qué el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, dice que no hay condiciones, no hay voluntad, no hay hechos, solo palabras? Y al final del día, el país espera más que palabras frente al tema del diálogo. ¿Tiene ya la mayoría legislativa una agenda de trabajo para proponerle al Ejecutivo y ver justamente que esas intenciones son reales y que se pueden plasmar en la práctica, no solo en palabras? Bueno, luego de la posición del presidente Saquicela y de las nuevas autoridades, el primer gran paso que se ha dado es delegar legisladores para que estén en las mesas de trabajo que tiene el Ejecutivo con las organizaciones movilizadas para poder de allí recoger todo lo que consideren ellos importante y neurálgico y donde la Asamblea requiere hacer reformas o proyectos de ley nuevos que permitan aplicar la agenda de diálogo que lleva el Ejecutivo con las organizaciones movilizadas. Creo que ese es un primer gran paso de que la Asamblea está allí para ponerse al servicio de la gente y de generar canales de gobernabilidad. Luego hemos revisado ya algunas leyes que son importantes. ¿La de inversiones, por ejemplo, Paola, la de inversiones, será parte del diálogo? Por supuesto, es más, el mismo coordinador de la bancada, por eso me preocupa que Juan Fernando diga eso, porque en una reunión que hubo con coordinadores de bancada y el presidente de la Asamblea Nacional, dicho por el mismo coordinador de la bancada, el interés es volver a ingresar la ley de inversiones. Estamos abiertos a ello. Ya nosotros dimos algunas alertas de cosas que podrían ser un poco incongruentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley de inversiones público-privadas, hay una ley que está vigente, habría que revisar qué se modifica de esa ley, pero no creemos que se pueda duplicar normativa cuando ya existe. Por ejemplo, y hay otras leyes, es más, la misma ley de inversión tenía algunas alertas que fue las que nosotros consideramos que no eran convenientes para su aprobación, por ejemplo, que daba viabilidad para privatización de los servicios públicos como salud y educación. Mientras estas cosas, en esa mesa técnica que la Asamblea está proponiendo para hacer un trabajo previo, de diálogo previo para revisar los textos, porque mire, Giselle, si hay una cosa que ha quedado completamente clara, que al presidente Lasso lo rodean muchos funcionarios de muy bajo nivel, para no decir otra palabra que pueda causar revuelo. El mismo secretario jurídico de la presidencia
el que manda decretos borrador y después dice que no, después que sí, el mismo secretario jurídico de la presidencia que ha enviado leyes inconstitucionales, es lo que ha provocado seguramente esta incompatibilidad entre la Asamblea y el Ejecutivo. Entonces, lo que queremos es que todos los proyectos que lleguen por parte del Ejecutivo puedan ser filtrados por esta mesa técnica, que no sea política, sea técnica, para revisar textos y cuando ya vayan al Pleno de la Asamblea Nacional puedan tener un aporte importante de todos y que no sean leyes rechazadas ni vetadas, porque ese es el problema que tenemos. O la Asamblea rechaza o el Ejecutivo veta. Pero, por ejemplo, usted dice, vamos a sentarnos, o sea, se va a sentar la mesa técnica y va a analizar qué es lo ideal, ¿no? Porque sí, hay cosas que tal vez yo creo que no están bien, pero tal vez si le veo un enfoque técnico y lo entiendo, puede por ahí haber un beneficio del que podemos conversar, ¿no? Pero, y esa es la idea, analizar cada punto. Pero, por ejemplo, hay puntos dentro de la ley de inversiones, me refiero, que no son negociables para la mayoría. Por ejemplo, lo de privatizar los servicios públicos, eso es más, es inconstitucional. Giselle, es inconstitucional. La Constitución dice claramente, la provisión de servicios, tanto de salud y de educación, son responsabilidad del Estado ecuatoriano. Eso no se puede delegar, eso es indelegable. Y en su momento creo que allí una visión, porque yo creo que a veces la visión que tiene el gobierno es un poco más corporativista y no entienden que no están administrando un banco, que están administrando el Estado. Y el Estado tiene sus bemoles en donde debes entender que estamos trabajando para el bien común, no para un sector. Y creo que por allí han existido algunos inconvenientes para poder tener claridad sobre hasta dónde llegue el alcance de leyes que propone el Ejecutivo y cuándo son inconstitucionales. Por eso creemos que este mecanismo que ha planteado el presidente de la Asamblea Nacional es lo más sano y coherente para evitar justamente bombardeos políticos, porque a la larga, cuando dicen nos están boicoteando, es porque algún artículo o alguna ley de las enviadas por el presidente Lasso es inconstitucional o no es compatible justamente con el mandato constitucional de los ecuatorianos. Paola, le agradezco muchísimo y le auguro la mejor de las suertes, las mejores de las energías para que este diálogo se dé y se encamine hacia el beneficio de los ecuatorianos que hoy necesitan más que nada buenas noticias y acciones concretas. Muchísimas gracias. Giselle, tenemos toda la voluntad. Solo esperamos que esa voluntad también sea la del Ejecutivo. Hay que pensar por el Ecuador, no se puede más. Y esto no es un tema de correístas o anticorreístas. Todos la están pasando mal. Todos los ecuatorianos requieren instituciones maduras, con capacidad de diálogo, y eso, al menos por parte de la bancada UNES, siempre nos van a encontrar abiertos en lo que corresponda para poner de pie a este país. Un abrazo grande y una buena tarde. Igual para usted, Paola Cabezas, asambleísta por UNES.